Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Dígalo fuerte, honor. Honor es uno de los valores, si lo quieres llamar así, que estamos perdiendo en nuestra generación. Si hay algo que me sorprende entre los de la cultura americana y algunos que de algún modo han estado involucrados con ellos, me lo pueden confirmar, es que hay una falta de honor de los jóvenes a los adultos. Los americanos no les pesa, o los gringos, no les pesa pegarles a los adultos. Se da mucho. Y yo digo, ay, no sé, yo siento feo. Si por si siente feo uno luego pegarle a un adulto y luego ver que lo hagan como si nada, que se burlen, ¿me explico? Y honor es algo que es de Dios. Dios creó el honor. Y si alguien se lo quiere robar, se llama el diablo. El honor, cuando tú y yo creemos y vivimos en una cultura de honor, somos honrados. Lo voy a decir una vez más. Cuando vivimos y creemos en una cultura de honor, somos honrados. Dios nos pone en lugares de honor. Pero si tú y yo no aprendemos a vivir así, vamos, dice la Biblia, con la medida que mides, serás medido. No juzgues y no serás juzgado. Es muy fácil, y esto es una ley espiritual. Esto es como la ley de la gravedad. Aunque tú creas en la gravedad o no creas en la gravedad, y si yo tiro esta llave, de todos modos va a pegar con la primera superficie que esté abajo de ella. Y no depende de que creas o no. Lo mismo pasa con esta palabra. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte: con la medida que miden serán medidos. No juzguen y no serán juzgados. Es muy fácil emitir un juicio. Es muy fácil emitir una opinión. Y sobre todo cuando no conocemos. Yo le quiero definir esto con el siguiente ejemplo. ¿Cuántos conocemos quién es Lionel Messi? Levante su mano en alto. Es más fácil. ¿Quién no sabe quién es Messi? Levante su mano. De Dios todo el mundo da opiniones, pero no significa que todos conozcan a Dios. O al revés. Ni tampoco significa que Dios conozca a todos. ¿Cómo si Dios todo lo sabe? Estoy hablando de un conocer, de una relación, de una intimidad. Todo el mundo puede hablar de Lionel Messi, pero Lionel Messi no puede hablar de todo el mundo. Tú puedes decir que es el segundo mejor jugador o el primer mejor jugador, o puedes decir lo que quieras de él, pero que él diga algo de ti, ni le haces fu ni le haces fa. Y de Dios es lo mismo. De Dios mucha gente va a opinar, pero que Dios conozca a esa persona es muy diferente. La Biblia me dice que muchos van a llegar en aquel día y le van a decir: Jesús, pero oramos por los enfermos y sanaron, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre. Y Dios les va a decir: apártense de mí, porque nunca los conocí. Tú y yo podemos venir a la iglesia, no faltar cada domingo. Tú y yo podemos aplaudir, danzar, leer la Biblia, pero no significa que Dios te conozca, y no significa que tengas una relación de comunión y de intimidad con Él. Y eso es muy peligroso, porque es muy padre venir, sentarse, aplaudir, recibir, porque te estás envolviendo en una atmósfera donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Amén. Entonces cuando tú estás aquí, tú estás recibiendo de esa atmósfera. Pero por eso Jesús me dijo: no oren como los escribas, como los fariseos, que les gusta orar en lugares públicos. Dice: sino tú, cuando ores, ora en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué significa esto? Cuando ores, no seas como ellos que les gusta orar en público. Es decir, no te limites a la oración de la congregación. Por eso dice: cuando ores, ora en lo secreto.
Porque cuando estamos en la congregación es fácil orar. ¿Por qué? Porque la atmósfera que Dios provoca en este lugar nos da fe, nos da gracia, nos lleva a orar. Amén. Pero Dios no quiere que te conformes con eso. Dios quiere que también tengas intimidad con Él. Amén. Porque la intimidad me va a permitir que lo conozca y que me conozca. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando más le conocemos, más le honramos. Lo voy a decir una vez más. Cuando más le conocemos, más le honramos. Le damos mayor importancia a Jesucristo. ¿Cuándo no honramos a alguien? Cuando no le conocemos. Es muy fácil hablar de Enrique Peña Nieto. Lamentablemente es muy fácil hablar de nuestro gobierno, pero no le conocemos. No sabemos lo que significa estar ahí. No sabemos el problema, la situación, lo complejo, la oposición que significa estar ahí. Por eso nos es muy fácil deshonrar. Y la Biblia me ha llamado a conocernos. Diga conmigo, conocernos. Voy a leerte lo que pasó con Moisés y su suegro. Yo sé que cuando decimos suegro o suegra, se nos paralizan los huesos, ¿va? Y empezamos a temblar. Pero los suegros son una bendición. Capítulo 18, verso 1, dice: y Jetro, sacerdote de Madián, suegro ¿de quién? De Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, como el Señor había sacado a Israel ¿de dónde? De Egipto. Amén. Diga conmigo, habría oído. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después de que éste la había enviado a su casa, y a sus 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho: he sido peregrino en tierra extranjera. Y el nombre del otro era Eliezer, pues había dicho: el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde éste estaba acampado junto al monte de Dios. Y mandó decir a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó, y se preguntaron uno a otro cómo estaban, y entraron ¿a dónde? A la tienda o a la casa. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo: bendito sea el Señor, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés. ¿Delante de quién? Dicho esto, Jetro le presentó a Dios un holocausto. No, verso siguiente, está bien, 13. Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo, y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo: ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las 2 partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas ¿de quién? De Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Pues te cansas tú, ¿y se cansa quién? La gente que te acompaña. La tarea es ¿qué? Demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte, y que ¿quién? Y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios, y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir.
Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen ¿qué? Que amen ¿qué? Y aborrezcan las ganancias mal habidas, y desígnalos jefes de 1000, de 100, de 50 y de ¿cuántas? 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. ¿Eso te qué? Aligerará la carga, porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ¿qué? Podrás aguantar. El pueblo por su parte se irá a casa satisfecho. Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió ¿qué? Sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como jefes de 1000, de 100, de 50 y 10 personas. Estos jefes fungían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Más tarde Moisés despidió a su suegro, quien volvió entonces a su país. Amén. ¿Qué es lo que la palabra me está enseñando? En el verso 1 me habla de que el suegro de Moisés se entera de todo lo que Dios hizo. Amén. Y el suegro de Moisés decide visitar a Moisés. Hoy le llamaría a esta palabra, en esta secuencia de honor, le llamaría liderazgo 2.0. Todos nos enseñan a cómo ser líderes, cómo guiar, cómo ser emprendedores, que seas alguien que te empeñes, pero muy poca gente nos enseña cómo estar bajo liderazgo. Y la Biblia me da muchos consejos bajo liderazgo. ¿Qué es lo que primero escuchamos? Lo primero que vemos es que Moisés escucha lo que el suegro escucha lo que Dios está haciendo a través de Moisés. Amén. ¿Qué es lo que hace el suegro inmediatamente que escucha? Inmediatamente que escucha lo que Dios está haciendo a través de Moisés, el suegro va y lo visita. Pero el suegro va y lo visita, y el suegro de Moisés es un sacerdote de su generación. El suegro de Moisés es un líder espiritual y es un líder político de su generación. Era el padre, el patriarca de su tribu, y a su vez era un líder espiritual. Amén. Eso se llama conocernos. Yo no puedo honrar a Luis de la misma manera que cuando conozco a Luis. Yo me puedo referir a Luis porque yo a él me lo he topado en el banco, me ha hablado por teléfono cuando sale de viaje, y cada vez que voy y me siento con Luis, me lleno de fe, porque es un hombre de fe. Yo he aprendido a honrar su fe. Y de decir, ay, voy a ver a Luis, digo, voy a ver a Luis. ¿Qué voy a aprender hoy, Dios, a través de su vida? Pero yo quiero animarte a que conozcas. Jetro aplicó esto. Jetro aplicó visitar a Moisés. Uno podría decir, está bien, pues si Dios lo sacó de Egipto, pues va a estar bien, pues ¿para qué lo voy a ver? Si no nos vemos porque estamos mal, nos vemos porque estamos bien. Porque tenemos mucho que aprender unos de otros. Amén. Amén. Yo quiero animarte a que podamos, el primer paso es conocernos más. Y fíjate, vamos a ver ahora sí el verso 7. Dice, Moisés salió al encuentro de su suegro, se inclinó delante de él y lo besó. Luego de intercambiar saludos y desearse lo mejor, entraron ¿en dónde? En la tienda de campaña. Y a esto me refiero con conocernos mejor. Porque yo puedo saludar a Jessie cada vez que la vea en la iglesia, puedo saludar a Bere cada vez que la vea en la iglesia, y puedo saludar a cada uno, pero saludarnos a visitarnos es otro paso. Saludarnos a invitar a que pasen a la tienda de nuestra casa, o bueno, se oyó raro, que pasen a nuestra casa es otro paso. Y puede ser que nada más estén invitándose para ir a cenar, se estén invitando para ver una película, pero cuando estamos ahí, el Señor está obrando, porque Cristo está en ti y Cristo está en mí, y el que va a ser glorificado ahí se llama Cristo. Y yo quiero animarte que hoy podamos abrazar esta palabra y pasar del saludo a la tienda. Verso 11, ¿qué dice? Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia.
Estas son las conclusiones del suegro de Moisés. Una vez que compartió con Moisés tiempo, entendió que Dios es más grande. Eso va a pasar cuando tú compartas tiempo con alguien. Amén. Cuando tú compartes tiempo con alguien de esta iglesia, cuando tú compartes tiempo con alguien en una llamada de esta iglesia, vas a ver que Dios es más grande. ¿Qué es lo que el enemigo va a querer hacer? Va a querer aislarte. El enemigo lo que va a procurar es aislarte. No, para que me meto en problemas. Yo ya tengo mis amigos, yo ya esto, yo ya el otro. Ay, no, es que seguro pastor va a ser bien pesadito. Pues sí, peso 90 kilos, pues ni modo que no. Pero yo en mi otra iglesia me llevé mucho con la gente y me lastimaron. Mejor ya mantengo mi línea. Es lo que el enemigo busca hacer. Porque sabiendo que mantienes tu línea, estás solo a la hora de la guerra. La Biblia dice que 1 vence a 1000, pero 2 a 10,000. Y esta guerra no es para estar solos, es para vencer juntos. Que hay cosas sanas y prácticas cuando empezamos a convivir con amigos de la iglesia, del trabajo, de la escuela, bla, bla, bla. Hay que hacerlo. Si alguien no te da testimonio, no abras tanto tu corazón. Es más, ni lo invites. Espérate a que Dios te dé la fe. Y Dios va a ir produciendo el querer como el hacer su buena voluntad. Amén. Yo, por ejemplo, a Sergio Jiménez no lo invito a ningún lado. Espero a que él me invite sus camarones que sabe hacer a la plancha. Ahí sí voy. Pero él, por ejemplo, es mi socio en el trabajo. Sergio y yo nunca estamos hablando de la Biblia. Sergio y yo hablamos de puros negocios o posibles negocios. Pero cada vez que estoy con mi amigo me siento muy bendecido. Y uno de los días más fuertes, que fueron hace 2 años en febrero, mi papá dijo: voy a tomar una pausa ministerial. Yo dije: wow, qué fuerte. Ese día yo lloré como bebé, pero no enfrente de la iglesia. Ese día vi a Sergio que estaba aquí, me abrazó y no me aguanté, porque sé que es mi amigo y sé que estaba en un lugar seguro. Y para eso son las amistades. Para eso es el cuerpo de Cristo. Hay con quien tú tienes que ser el hombro, pero hay con quienes tú puedes recargarte y descansar, llorar juntos. Amén. El siguiente punto que vemos es el verso 12 y 13. Ojo, antes de que se me olvide. El verso 7 me dice: abro la tienda, ¿sí? Y el verso 11 me da la conclusión de cuando tú invitas a alguien. Cuando lo hagas, hazlo en fe. Que cada vez que tú te atrevas a hacer eso, convivir con tu grupo de casa, convivir con los otros matrimonios del grupo de matrimonios, de escuela de ministerio, etcétera, etcétera. Cada vez que tú abres esa oportunidad en tu casa, o tú vas y te das la oportunidad de visitar la casa de alguien, tú vas a salir bendecido. Es la promesa de Dios. Es la promesa de Dios. Y mejor aún, vas a ser de bendición. Versos 12 y 13 me enseña: dicho esto, Jetro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios, y Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés. ¿En qué? En presencia de Dios. Hermanos, no tenemos que ser tan complicados. A veces nada más es ir y cenar. A veces nada más es decir: hey, ¿ya probaste las planchitas? Porque el que no ha probado las planchitas no ha conocido a Dios. Amén. Yo pensé que iba a haber más aménes. ¿Soy el único que las ha probado? Si no, díganme, yo los llevo. Ahora sí, ¿verdad? Pero ojo, aún comiendo, aún y cuando nada más estén viendo una película, Dios va a estar ahí. Dice el verso siguiente, el 13. Al día siguiente, bueno, hasta ahí. Ojo, como Dios está ahí, honramos la presencia de Dios. Y no nos vamos a reunir para chismosear, para criticar, para tijerear, para exhibir a mi esposo. Porque como, ahora sí está el pastor, déjale digo a mi
cómo es mi esposo en realidad. No, vamos a honrarnos. Amén. Bueno, digo, con el pastor se ministra, si lo que necesita es ministración está bien, pero me refiero a cuando estamos unos con otros. Amén, amén. Y el verso 13 dice: al día siguiente Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo, y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta en la noche. Y lo que pasa es que nos empieza a platicar todo el problema, y el problema era que Moisés estaba todo el día trabajando. Diga conmigo: todo el día trabajando. Jetro ve este problema y en el verso 17 realiza algo. 17 dice: no está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro, y esto se llama honor. Cuando yo veo que mi hermano está haciendo algo mal, porque es mi hermano y le honro, le voy a decir: campeón, no estás bien. Es que ¿cómo le voy a decir yo que no está bien? Qué pena, se va a enojar conmigo. Se va a enojar más si sabe que tú sabías que no estabas bien y no le dijiste nada. Yo prefiero que se chivee conmigo 15, 10 minutos a que por yo chiveado le eche a perder algo a lo que él va rápido y duro contra pared. El liderazgo honesto no va a ver el problema y se va a hacer de la vista gorda. Un liderazgo íntegro, un liderazgo completo, un hijo de Dios completo, va a ver algo mal y lo mejor que puede hacer se llama ser sincero. Va a decir: porque te quiero, te puedo decir con amor. Mejor no. Mi consejo es: no le des por ahí. Amén. Amén. Verso siguiente. Y le empieza a explicar cómo y por qué. En el 19, fíjate lo que pasa. El 19 dice: oye bien el consejo que voy a darte, y que ¿qué? Y que Dios te ayude. Amén. Verso 23 dice, Jetro hablando con Moisés: si pones esto en práctica, ¿y qué? Y Dios así te lo ordena. Ojo, un liderazgo que da un consejo no puede dar un consejo que diga como si fuera la última palabra. Mi lugar como pastor, y cualquier líder en esta iglesia, cualquier maestro de la palabra en esta iglesia, no te va a decir: así es, y aguas, este es mi consejo, y que Dios te lo confirme. Amén. Si a lo mejor contigo te han dicho en otras iglesias, o te han enseñado que lo que diga el pastor eso es, porque el pastor no es Dios. El pastor es un mortal más, lleno de debilidades y flaquezas, que se puede equivocar muy fácilmente, con todo el amor y la intención de ayudarte, pero no es Dios. Nuestro lugar para estar bajo un liderazgo es que todo consejo lo sometemos a la voluntad de Dios. Señor, este es el consejo que me están dando, ¿tú qué dices? Y muchas veces va a ser lo mismo. Era tan lo mismo que Moisés, una vez que escuchó el consejo, simplemente obedeció el consejo, porque le confirmó algo que ya estaba en su corazón. El pastor, la chamba del pastor, ojo, escúchalo bien, la chamba del pastor no es comer por ti. La chamba del pastor es conducirte a donde está la comida. Es muy fácil decir: pastor, ¿qué hago? Y yo siempre la regreso: ¿y Dios qué te ha dicho que hagas? No, pues no sé. Pues ponte a orar, pregúntale a Dios y luego hablamos. Porque entonces yo no te estoy enseñando a comer, te estaría enseñando a tragar, o te estaría dando la papilla en la boca. Y no es así, porque cuando a alguien se le da siempre papilla en la boca, nunca va a crecer. Yo le pregunto a usted, iglesia: ¿usted quiere crecer o quiere quedarse como bebé? Crecer. Y un liderazgo que anima a crecer es alguien que te va a dar un consejo, pero junto con el consejo te va a animar a buscar a Dios a confirmar ese consejo. Cuando tú y yo aconsejamos, aunque vemos que está mal,
te invito a que aconsejemos de esa manera. Te aconsejo, pero consúltalo con Dios. Y no seamos soberbios y digamos, no, no es así. ¿Por qué? Pues porque quiero. Porque así le hizo mi abuelo, mi papá y yo. Así crecí, así me moriré. ¿Me explico? Tener liderazgo 2.0 es tener la humildad suficiente de reconocer que incluso mi consejo, bien intencionado y buscando la dirección de Dios para dártelo, el liderazgo 2.0 va a decir, pero que Dios te lo confirme. Amén. Amén. Nos estamos ahumando aquí. No sé si puedan abrir las puertas, por favor. Estoy terminando. Si me ayuda la guitarra, por favor. Verso 21. Dice: elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas, y designa a los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Amén. La chamba no es de uno solo. La chamba es de todos. Híjole, qué bueno que estoy predicando esto. La chamba no es de uno solo, es de todos. Sí, Señor, gracias. No quieras hacer todo tú. Apóyate. Apóyate. Eso es un liderazgo 2.0. Alguien que sabe apoyarse. Alguien que sabe cuidarse, cubrirse. Amén. Verso 22. Dice: serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Y esto es otro punto. Reporta. No todo lo vas a poder hacer solo. Reporta, platica. Pastor, amigo, hermano, ayúdame. No estamos solos. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y nos honramos unos a otros. Valoramos unos a otros. Diga conmigo: todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto pensad. Filipenses 4, 8 y 9 dice esto. En todo esto pensar. La bronca es que a veces nos es bien fácil pensar mal. Y ahí viene Chana, la chismosa. ¿Cuál era el otro? Nacho, el borracho. Y empezamos a pensar mal. Nos es muy fácil pensar mal de la gente. Nos es muy fácil deshonrar en nuestros pensamientos al vecino. Y la Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Perdóname, pero ¿a ti te gusta que a ti te hablen mal? ¿Te gusta que hablen mal de ti? ¿Te gusta que te vean condescendientemente? A mí no me gusta. Entonces, ¿por qué tú lo vas a hacer? ¿Por qué yo lo voy a hacer? Al contrario, yo veo que Roberto, también tienes como 15 años. ¿Cuántos años tienes? 15, está más alto. Yo sé que Roberto es un muchacho de 15 años. Claro que es un adolescente. La palabra adolescente es que adolece. Adolece de cierta madurez. Hay áreas donde todavía él no ha crecido. Y yo puedo enfocarme y decir: es un muchacho, bla, bla, bla. O puedo pensar todo lo bueno. Es un muchacho que, como David, cuando era joven, venció a un gigante. Todo lo que es digno de alabanza. Es un muchacho que, como dice la Biblia, se fortalece en el Señor. Y aunque es joven y se canse, es alguien que espera en el Señor y renueva sus fuerzas como el águila. Correrá y no se cansará. Es un muchacho así como Daniel, que fue cautivo y aún medio del cautiverio decidió no contaminar su corazón. O digo: pues tiene 15 años, pues ¿qué tiene? Que tome. Pues está aprendiendo. Todo lo bueno
Consideren todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merece elogio, en esto pensar. Amén. Es tiempo que como iglesia en Cristo Jesús que somos, podamos honrarnos, podamos pensar bien unos del otro, podamos levantarnos, creer y reconocer que el que está en nosotros es más grande que el que está contra nosotros. Si yo veo que mi hermano todavía le entra sabroso al... Yo puedo decir, no, ese brother todavía pues huele feo y es un alcohólico. O puedo decir, ese cuate va a ser tan lleno del Espíritu Santo que no va a necesitar eso. Y va a ser de los que contagian a todos, de la llenura del Espíritu Santo. Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. ¿Te das cuenta quién es Moisés? Moisés es el cuate que vio a Dios en cara a cara. Moisés es el cuate que le habló al faraón, se le puso al tú por tú al hombre más importante del mundo. Y todo lo que hizo le salió bien durante los últimos años de su vida, o meses de su vida. Soltaba la vara y se convertía en serpiente. Algunos podían decir, chin, ya se le cayó la vara. No, el brother ya tenía un plan. Estaba obedeciendo la voz de Dios y iba a haber un milagro. Yo digo, o sea, para mi gusto muy personal, es como un mortal como yo y Moisés. Y aún así, Dios no le enseñó esto a través de un encuentro en la montaña. Dios no le enseñó esto a través de un milagro en Egipto. Dios no le enseñó cómo ser mejor líder a través de abrir el mar en dos. ¿Sabes cómo se lo enseñó Dios? A través de su suegro. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios nos habla y nos quiere enseñar cosas que nos van a elevar nuestra madurez, nos van a permitir que trabajemos mejor, va a permitir que no nos cansemos nosotros ni los demás, y lo va a hacer no nada más a través de un congreso, no nada más a través de una reunión de oración, a veces lo va a hacer en una visitación a un café, lo va a hacer en una visitación en una cena a las planchitas, porque Dios es un Dios de gracia. Y a veces lo espiritualizamos tanto y pensamos que Dios me está hablando. Recibe el Dios. A veces vamos a echar reta de fútbol y Dios se va a manifestar en la reta de fútbol. Amén. ¿Sabes qué es lo más precioso de esto? Que Dios te ha capacitado con esto para que tú transformes a esta ciudad. Lo voy a decir una vez más. Dios te está capacitando con esto para que transformes a esta ciudad. Que Dios te dio un Uber, porque aquí hay varios, conozco a varios. Tienes la excelente oportunidad de ser de bendición para cada pasaje. A veces no tienes ni que decir, oh, déjame orar por ti. Y agarras la Biblia y mira de la palabra de Dios. No, a veces nada más le dices, ¿sabes qué? Veo que estás teniendo un día difícil, que Dios te bendiga. Mi Dios me ha ayudado y quiero recordarte que es verdadero y fiel. Sí, ora por mí. A veces es tan práctico, y yo lo apliqué una vez. Agarré el Starbucks y le dije al Señor, póngale ahí, Dios te ama. ¿Y para quién es? Para el próximo que tú se lo quieras dar, le dije al barista. Se me quedó viendo. Dáselo, hombre. Yo ni supe quién fue, pero yo sé que esa persona necesitaba escuchar que Dios lo amaba, y se lo regaló en un Starbucks. Tan práctico como eso. Porque el reino de Dios está en ti, y a donde quiera que vayas, el reino de Dios se manifiesta. Amén. Qué diferencia de ir al banco sabiendo que esa filota que te espera es una excelente oportunidad, que cuando llegues con la cajera le digas, qué excelente trabajo tienes, qué bien lo haces,
y nos tienes paciencia a todos. Eres una bendición. A lo mejor no le dices nada y simplemente eres el único cliente que ese día le va a sonreír. Se te va a quedar viendo este cuate que le pasa y tú vas a decir, se va a reír y le vas a hacer el día porque necesitaba una sonrisa y se la dio un hijo de Dios. Dale un aplauso a Jesucristo. Es que en Aguascalientes son bien mochos, son bien callados, los vecinos ni me saludan. Así son. Pero yo no soy ni de Aguascalientes, ni de México, ni de Acapulco, ni de ningún lado. Yo soy del cielo. Y en el cielo bendecimos. Amén. Cuesta trabajo porque sí son medios carones a veces, pero es mayor el que está con nosotros. Dígalo fuerte, honor. Honor es uno de los valores, si lo quieres llamar así, que estamos perdiendo en nuestra generación. Si hay algo que me sorprende entre los de la cultura americana y algunos que de algún modo han estado involucrados con ellos, me lo pueden confirmar, es que hay una falta de honor de los jóvenes a los adultos. Los americanos no les pesa, o los gringos, no les pesa pegarles a los adultos. Se da mucho. Y yo digo, ay, no sé, yo siento feo. Por si siente feo uno luego pegarle a un adulto y luego ver que lo hagan como si nada, que se burlen, ¿me explico? Y honor es algo que es de Dios. Dios creó el honor. Y si alguien se lo quiere robar, se llama el diablo. El honor, cuando tú y yo creemos y vivimos en una cultura de honor, somos honrados. Lo voy a decir una vez más. Cuando vivimos y creemos en una cultura de honor, somos honrados. Dios nos pone en lugares de honor. Pero si tú y yo no aprendemos a vivir así, vamos, dice la Biblia, con la medida que mides, serás medido. No juzgues y no serás juzgado. Es muy fácil, y esto es una ley espiritual. Esto es como la ley de la gravedad. Aunque tú creas en la gravedad o no creas en la gravedad, y si yo tiro esta llave, de todos modos va a pegar con la primera superficie que esté abajo de ella. Y no depende de que creas o no. Lo mismo pasa con esta palabra. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte: con la medida que miden serán medidos. No juzguen y no serán juzgados. Es muy fácil emitir un juicio. Es muy fácil emitir una opinión. Y sobre todo cuando no conocemos. Yo le quiero definir esto con el siguiente ejemplo. ¿Cuántos conocemos quién es Lionel Messi? Levante su mano en alto. Es más fácil. ¿Quién no sabe quién es Messi? Levante su mano. De Dios todo el mundo da opiniones, pero no significa que todos conozcan a Dios. O al revés. Ni tampoco significa que Dios conozca a todos. ¿Cómo si Dios todo lo sabe? Estoy hablando de un conocer, de una relación, de una intimidad. Todo el mundo puede hablar de Lionel Messi, pero Lionel Messi no puede hablar de todo el mundo. Tú puedes decir que es el segundo mejor jugador o el primer mejor jugador, o puedes decir lo que quieras de él, pero que él diga algo de ti, ni le haces fu ni le haces fa. Y de Dios es lo mismo. De Dios mucha gente va a opinar, pero que Dios conozca a esa persona es muy diferente. La Biblia me dice que muchos van a llegar en aquel día y le van a decir: Jesús, pero oramos por los enfermos y sanaron, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre. Y Dios les va a decir: apártense de mí, porque nunca los conocí. Tú y yo podemos venir a la iglesia, no faltar cada domingo. Tú y yo podemos aplaudir, danzar, leer la Biblia, pero no significa que Dios te conozca, y no significa que tengas una relación de comunión y de intimidad con Él. Y eso es muy peligroso, porque es muy padre venir, sentarse, aplaudir, recibir, porque te estás envolviendo en una atmósfera donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Amén.
Entonces cuando tú estás aquí, tú estás recibiendo de esa atmósfera. Pero por eso Jesús me dijo, no oren como los escribas, como los fariseos, perdón, que les gusta orar en lugares que públicos. Dice, sino tú, cuando ores, ora en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué significa esto? Cuando ores, no seas como ellos que les gusta orar en público. Es decir, no te limites a la oración de la congregación. Por eso dice, cuando ores, ora en lo secreto. Porque cuando estamos en la congregación es fácil orar. ¿Por qué? Porque la atmósfera que Dios provoca en este lugar nos da fe, nos da gracia, nos lleva a orar. Amén. Pero Dios no quiere que te conformes con eso. Dios quiere que también tengas intimidad con Él. Amén. Porque la intimidad me va a permitir que lo conozca y que me conozca. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando más le conocemos, más le honramos. Lo voy a decir una vez más. Cuando más le conocemos, más le honramos. Le damos mayor importancia a Jesucristo. ¿Cuándo no honramos a alguien? Cuando no le conocemos. Es muy fácil hablar de Enrique Peña Nieto. Lamentablemente, es muy fácil hablar de nuestro gobierno. Pero no le conocemos. No sabemos lo que significa estar ahí. No sabemos el problema, la situación, lo complejo, la oposición que significa estar ahí. Por eso nos es muy fácil deshonrar. Y la Biblia me ha llamado a conocernos. Diga conmigo, conocernos. Voy a leerte lo que pasó con Moisés y su suegro. Yo sé que cuando decimos suegro o suegra, se nos paralizan los huesos, ¿va? Y empezamos a temblar. Pero los suegros son una bendición. Capítulo 18, verso 1, dice: y Jetro, sacerdote de Madián, suegro ¿de quién? De Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, como el Señor había sacado a Israel ¿de dónde? De Egipto. Amén. Diga conmigo, habría oído. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después de que éste la había enviado a su casa, y a sus 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho, he sido peregrino en tierra extranjera, y el nombre del otro era Eliezer, pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde éste estaba acampado junto al monte de Dios. Y mandó decir a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó, y se preguntaron uno a otro cómo estaban, y entraron ¿a dónde? A la tienda o a la casa. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo, bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés. ¿Delante de quién? Dicho esto, Jetro le presentó a Dios un holocausto. No, verso siguiente, está bien, 13. Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo, y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo, ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las 2 partes. Además, les doy a conocer las leyes y
las enseñanzas ¿de quién? De Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Pues te cansas tú y se cansa ¿quién? La gente que te acompaña. La tarea es ¿qué? Demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que ¿quién? Y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios que amen ¿qué? Que amen ¿qué? Y aborrezcan las ganancias mal habidas y desígnalos jefes de 1000, de 100, de 50 y de ¿cuántas? 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos y los casos difíciles te los traerán a ti. ¿Eso te qué? Aligerará la carga porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ¿qué? Podrás aguantar. El pueblo por su parte se irá a casa satisfecho. Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió ¿qué? Sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como jefes de 1000, de 100, de 50 y 10 personas. Estos jefes fungían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Más tarde Moisés despidió a su suegro, quien volvió entonces a su país. Amén. ¿Qué es lo que la palabra me está enseñando? En el verso 1 me habla de que el suegro de Moisés se entera de todo lo que Dios hizo. Amén. Y el suegro de Moisés decide visitar a Moisés. Hoy le llamaría a esta palabra, en esta secuencia de honor, le llamaría liderazgo 2.0. Todos nos enseñan a cómo ser líderes, cómo guiar, cómo ser emprendedores, que seas alguien que te empeñes, pero muy poca gente nos enseña cómo estar bajo liderazgo. Y la Biblia me da muchos consejos bajo liderazgo. ¿Qué es lo que primero escuchamos? Lo primero que vemos es que Moisés escucha lo que Dios, el suegro escucha lo que Dios está haciendo a través de Moisés. Amén. ¿Qué es lo que hace el suegro inmediatamente que escucha? Inmediatamente que escucha lo que Dios está haciendo a través de Moisés, el suegro va y lo visita. Pero el suegro va y lo visita, y el suegro de Moisés es un sacerdote de su generación. El suegro de Moisés es un líder espiritual y es un líder político de su generación. Era el padre, el patriarca de su tribu, y a su vez era un líder espiritual. Amén. Eso se llama conocernos. Yo no puedo honrar a Luis de la misma manera que cuando conozco a Luis. Yo me puedo referir a Luis porque yo a él me lo he topado en el banco, me ha hablado por teléfono cuando sale de viaje, y cada vez que voy y me siento con Luis, me lleno de fe, porque es un hombre de fe. Yo he aprendido a honrar su fe. Y de decir, ay, voy a ver a Luis, digo, voy a ver a Luis. ¿Qué voy a aprender hoy, Dios, a través de su vida? Pero yo quiero animarte a que conozcas. Jetro aplicó esto. Jetro aplicó visitar a Moisés. Uno podría decir, está bien, pues si Dios lo sacó de Egipto, pues va a estar bien, pues ¿para qué lo voy a ver? Si no nos vemos porque estamos mal, nos vemos porque estamos bien, porque tenemos mucho que aprender unos de otros. Amén. Amén. Yo quiero animarte a que podamos, el primer paso es conocernos más. Y fíjate, vamos a ver ahora sí el verso 7. Dice, Moisés salió al encuentro de su suegro, se inclinó delante de él y lo besó. Luego de intercambiar saludos y desearse lo mejor, entraron ¿en dónde? En la tienda de campaña. Y a esto me refiero con conocernos mejor. Porque yo puedo saludar a Jessie cada vez que la vea en la iglesia, puedo saludar a Bere cada vez que la vea en la iglesia, y puedo saludar a cada uno, pero saludarnos a visitarnos es otro paso. Saludarnos a invitar a que pasen a la tienda de nuestra casa,
o bueno, se oyó raro, que pasen a nuestra casa, es otro paso. Y puede ser que nada más estén invitándose para ir a cenar, se estén invitando para ver una película, pero cuando estamos ahí, el Señor está obrando, porque Cristo está en ti y Cristo está en mí. Y el que va a ser glorificado ahí se llama Cristo. Y yo quiero animarte que hoy podamos abrazar esta palabra y pasar del saludo a la tienda. Verso 11, ¿qué dice? Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Estas son las conclusiones del suegro de Moisés. Una vez que compartió con Moisés tiempo, entendió que Dios es más grande. Eso va a pasar cuando tú compartas tiempo con alguien. Amén. Cuando tú compartes tiempo con alguien de esta iglesia, cuando tú compartes tiempo con alguien en una llamada de esta iglesia, vas a ver que Dios es más grande. ¿Qué es lo que el enemigo va a querer hacer? Va a querer aislarte. El enemigo lo que va a procurar es aislarte. No, para que me meto en problemas, yo ya tengo mis amigos, yo ya esto, yo ya el otro. Ay, no, es que seguro el pastor va a ser bien pesadito. Pues sí, peso 90 kilos, pues ni modo que no. Pero yo en mi otra iglesia me llevé mucho con la gente y me lastimaron, mejor ya mantengo mi línea. Es lo que el enemigo busca hacer. Porque sabiendo que mantienes tu línea, estás solo a la hora de la guerra. La Biblia dice que 1 vence a 1000, pero 2 a 10,000. Y esta guerra no es para estar solos, es para vencer juntos. Que hay cosas sanas y prácticas cuando empezamos a convivir con amigos de la iglesia, del trabajo, de la escuela, bla, bla, bla. Hay que hacerlo. Si alguien no te da testimonio, no abras tanto tu corazón. Es más, ni lo invites. Espérate a que Dios te dé la fe. Y Dios va a ir produciendo el querer como el hacer su buena voluntad. Amén. Yo, por ejemplo, a Sergio Jiménez no lo invito a ningún lado. Espero a que él me invite sus camarones que sabe hacer a la plancha. Ahí sí voy. Pero él, por ejemplo, es mi socio en el trabajo. Sergio y yo nunca estamos hablando de la Biblia. Sergio y yo hablamos de puros negocios o posibles negocios. Pero cada vez que estoy con mi amigo me siento muy bendecido. Y uno de los días más fuertes, que fueron hace 2 años en febrero, mi papá dijo: voy a tomar una pausa ministerial. Yo dije: wow, qué fuerte. Ese día yo lloré como bebé, pero no enfrente de la iglesia. Ese día vi a Sergio que estaba aquí, me abrazó y no me aguanté, porque sé que es mi amigo y sé que estaba en un lugar seguro. Y para eso son las amistades, para eso son para eso es el cuerpo de Cristo. Hay con quien tú tienes que ser el hombro, pero hay con quienes tú puedes recargarte y descansar, llorar juntos. Amén. El siguiente punto que vemos es el verso 12 y 13. Ojo, antes de que se me olvide, el verso 7 me dice: abro la tienda, ¿sí? Y el verso 11 me da la conclusión de cuando tú invitas a alguien. Cuando lo hagas, hazlo en fe. Que cada vez que tú te atrevas a hacer eso, convivir con tu grupo de casa, convivir con los otros matrimonios del grupo de matrimonios, de escuela de ministerio, etcétera, etcétera. Cada vez que tú abres esa oportunidad en tu casa, o tú vas y te das la oportunidad de visitar la casa de alguien, tú vas a salir bendecido. Es la promesa de Dios. Es la promesa de Dios. Y mejor aún, vas a ser de bendición. Versos 12 y 13 me enseña: dicho esto, Jetro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios, y Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés. ¿En qué? En presencia de Dios. Hermanos, no tenemos que ser tan complicados. A veces nada más es ir y cenar. A veces nada más es decir: hey, ¿ya probaste las planchitas? Porque el que no ha probado las planchitas no ha conocido a Dios. Amén. Yo pensé que iba a haber más amenes. ¿Soy el único que las ha probado?
Si no, díganme, yo los llevo. Ahora sí, ¿verdad? Pero ojo, aún comiendo, aún y cuando nada más estén viendo una película, Dios va a estar ahí. Dice el verso siguiente, el 13. Al día siguiente, bueno, hasta ahí. Ojo, como Dios está ahí, honramos la presencia de Dios. Y no nos vamos a reunir para chismosear, para criticar, para tijerear, para exhibir a mi esposo, porque como, ahora sí está el pastor, déjale digo a mi, cómo es mi esposo en realidad. No, vamos a honrarnos. Amén. Bueno, digo, con el pastor se ministra, si lo que necesita es ministración está bien, pero me refiero a cuando estamos unos con otros. Amén, amén. Y el verso 13 dice, al día siguiente Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta en la noche. Y lo que pasa es que nos empieza a platicar todo el problema, y el problema era que Moisés estaba todo el día trabajando. Diga conmigo, todo el día trabajando. Jetro ve este problema y en el verso 17 realiza algo. 17 dice, no está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro, y esto se llama honor. Cuando yo veo que mi hermano está haciendo algo mal, porque es mi hermano y le honro, le voy a decir, campeón, no estás bien. Es que ¿cómo le voy a decir yo que no está bien? Qué pena, se va a enojar conmigo. Se va a enojar más si sabe que tú sabías que no estabas bien y no le dijiste nada. Yo prefiero que se chivee conmigo 15, 10 minutos a que por yo chiviado le eche a perder algo a lo que él va rápido y duro contra pared. El liderazgo honesto no va a ver el problema y se va a hacer de la vista gorda. Un liderazgo íntegro, un liderazgo completo, un hijo de Dios completo, va a ver algo mal y lo mejor que puede hacer se llama ser sincero. Va a decir, porque te quiero, te puedo decir con amor. Mejor no, mi consejo es no le des por ahí. Amén. Amén. Verso siguiente. Y le empieza a explicar cómo y por qué. En el 19, fíjate lo que pasa. El 19 dice, oye bien el consejo que voy a darte y que ¿qué? Y que Dios te ayude. Amén. Verso 23 dice, Jetro hablando con Moisés, si pones esto en práctica, ¿y qué? Y Dios así te lo ordena. Ojo, un liderazgo que da un consejo no puede dar un consejo que diga como si fuera la última palabra. Mi lugar como pastor y cualquier líder en esta iglesia, cualquier maestro de la palabra en esta iglesia, no te va a decir, así es, y aguas, este es mi consejo y que Dios te lo confirme. Amén. Si a lo mejor contigo te han dicho en otras iglesias o te han enseñado que lo que diga el pastor eso es, porque el pastor no es Dios. El pastor es un mortal más, lleno de debilidades y flaquezas, que se puede equivocar muy fácilmente, con todo el amor y la intención de ayudarte, pero no es Dios. Nuestro lugar para estar bajo un liderazgo es que todo consejo lo sometemos a la voluntad de Dios. Señor, este es el consejo que me están dando, ¿tú qué dices? Y muchas veces va a ser lo mismo. Era tan lo mismo que Moisés, una vez que escuchó el consejo, simplemente obedeció el consejo, porque le confirmó algo que ya estaba en su corazón. El pastor, la chamba del pastor, ojo, escúchalo bien, la chamba del pastor no es comer por ti. La chamba del pastor es conducirte a donde está la comida. Es muy fácil decir, pastor, ¿qué hago? Y yo siempre la regreso, ¿y Dios qué te ha dicho que hagas? No, pues no sé, pues ponte a orar, pregúntale a Dios y luego hablamos.
Porque entonces yo no te estoy enseñando a comer, te estaría enseñando a tragar. O te estaría dando la papilla en la boca. Y no es así, porque cuando a alguien se le da siempre papilla en la boca, nunca va a crecer. Yo le pregunto a usted, iglesia, ¿usted quiere crecer o quiere quedarse como bebé? Crecer. Y un liderazgo que anima a crecer es alguien que te va a dar un consejo, pero junto con el consejo te va a animar a buscar a Dios a confirmar ese consejo. Cuando tú y yo aconsejamos, aunque vemos que está mal, te invito a que aconsejemos de esa manera. Te aconsejo, pero consúltalo con Dios. Y no seamos soberbios y digamos, no, no es así. ¿Por qué? Pues porque quiero. Porque así le hizo mi abuelo, mi papá y yo. Así crecí, así me moriré. ¿Me explico? Tener liderazgo 2.0 es tener la humildad suficiente de reconocer que incluso mi consejo, bien intencionado y buscando la dirección de Dios para dártelo, el liderazgo 2.0 va a decir, pero que Dios te lo confirme. Amén. Amén. Nos estamos ahumando aquí. No sé si puedan abrir las puertas, por favor. Estoy terminando. Si me ayuda la guitarra, por favor. Verso 21. Dice: elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas, y designa a los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Amén. La chamba no es de uno solo. La chamba es de todos. Híjole, qué bueno que estoy predicando esto. La chamba no es de uno solo, es de todos. Sí, Señor, gracias. No quieras hacer todo tú. Apóyate. Apóyate. Eso es un liderazgo 2.0. Alguien que sabe apoyarse. Alguien que sabe cuidarse, cubrirse. Amén. Verso 22. Dice: serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Y esto es otro punto. Reporta. No todo lo vas a poder hacer solo. Reporta, platica, pastor, amigo, hermano, ayúdame. No estamos solos. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y nos honramos unos a otros. Valoramos unos a otros. Diga conmigo: todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto pensad. Filipenses 4, 8 y 9 dice esto. En todo esto pensar. La bronca es que a veces nos es bien fácil pensar mal. Y ahí viene Chana, la chismosa. ¿Cuál era el otro? Nacho, el borracho. Y empezamos a pensar mal. Nos es muy fácil pensar mal de la gente. Nos es muy fácil deshonrar en nuestros pensamientos al vecino. Y la Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Perdóname, pero ¿a ti te gusta que a ti te hablen mal? ¿Te gusta que hablen mal de ti? ¿Te gusta que te vean condescendientemente? A mí no me gusta. Entonces, ¿por qué tú lo vas a hacer? ¿Por qué yo lo voy a hacer? Al contrario, yo veo que Roberto, también tienes como 15 años. ¿Cuántos años tienes? 15. Está más alto. Yo sé que Roberto es un muchacho de 15 años. Claro que es un adolescente. La palabra adolescente es que adolece. Adolece de cierta madurez. Hay áreas donde todavía él no ha crecido. Y yo puedo enfocarme y decir: es un muchacho, bla, bla, bla. O puedo pensar todo lo bueno. Es un muchacho que, como David, cuando era joven, venció a un gigante.
Todo lo que es digno de alabanza es un muchacho que, como dice la Biblia, se fortalece en el Señor, y aunque es joven y se canse, es alguien que espera en el Señor y renueva sus fuerzas como el águila. Correrá y no se cansará. Es un muchacho así como Daniel, que fue cautivo y aún medio del cautiverio decidió no contaminar su corazón. O digo, pues tiene 15 años, pues ¿qué tiene? Que tome. Pues está aprendiendo. Todo lo bueno, consideren todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merece elogio, en esto pensar. Amén. Es tiempo que como iglesia en Cristo Jesús que somos, podamos honrarnos, podamos pensar bien unos del otro, podamos levantarnos, creer y reconocer que el que está en nosotros es más grande que el que está contra nosotros. Si yo veo que mi hermano todavía le entra sabroso al... Yo puedo decir, ese brother todavía pues huele feo y es un alcohólico. O puedo decir, ese cuate va a ser tan lleno del Espíritu Santo que no va a necesitar eso. Y va a ser de los que contagian a todos, de la llenura del Espíritu Santo. Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. ¿Te das cuenta quién es Moisés? Moisés es el cuate que vio a Dios en cara a cara. Moisés es el cuate que le habló al faraón, se le puso al tú por tú al hombre más importante del mundo. Y todo lo que hizo le salió bien durante los últimos años de su vida, o meses de su vida. Soltaba la vara y se convertía en serpiente. Algunos podían decir, ya se le cayó la vara. No, el brother ya tenía un plan. Estaba obedeciendo la voz de Dios y iba a haber un milagro. Yo digo, o sea, para mi gusto muy personal, es como un mortal como yo y Moisés. Y aún así, Dios no le enseñó esto a través de un encuentro en la montaña. Dios no le enseñó esto a través de un milagro en Egipto. Dios no le enseñó cómo ser mejor líder a través de abrir el mar en dos. ¿Sabes cómo se lo enseñó Dios? A través de su suegro. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios nos habla y nos quiere enseñar cosas que nos van a elevar nuestra madurez, nos van a permitir que trabajemos mejor, va a permitir que no nos cansemos nosotros ni los demás, y lo va a hacer no nada más a través de un congreso, no nada más a través de una reunión de oración, a veces lo va a hacer en una visitación a un café, lo va a hacer en una visitación en una cena a las planchitas, porque Dios es un Dios de gracia. Y a veces lo espiritualizamos tanto y pensamos que Dios me está hablando. Recibe el Dios. A veces vamos a echar reta de fútbol y Dios se va a manifestar en la reta de fútbol. Amén. ¿Sabes qué es lo más precioso de esto? Que Dios te ha capacitado con esto para que tú transformes a esta ciudad. Lo voy a decir una vez más. Dios te está capacitando con esto para que transformes a esta ciudad. Que Dios te dio un Uber, porque aquí hay varios, conozco a varios. Tienes la excelente oportunidad de ser de bendición para cada pasaje. A veces no tienes ni que decir, déjame orar por ti. Y agarras la Biblia y mira de la palabra de Dios. No, a veces nada más le dices, ¿sabes qué? Veo que estás teniendo un día difícil, que Dios te bendiga. Mi Dios me ha ayudado y quiero recordarte que es verdadero y fiel. Sí, ora por mí. A veces es tan práctico, y yo lo apliqué una vez. Agarré el Starbucks y le dije al Señor, póngale ahí, Dios te ama. ¿Y para quién es? Para el próximo que tú se lo quieras dar, le dije al barista. Se me quedó viendo. Dáselo, hombre.
Yo ni supe quién fue, pero yo sé que esa persona necesitaba escuchar que Dios lo amaba y se lo regaló en un Starbucks. Tan práctico como eso. Porque el reino de Dios está en ti y a donde quiera que vayas, el reino de Dios se manifiesta. Amén. Qué diferencia de ir al banco sabiendo que esa filota que te espera es una excelente oportunidad, que cuando llegues con la cajera le digas: qué excelente trabajo tienes, qué bien lo haces y nos tienes paciencia a todos, eres una bendición. A lo mejor no le dices nada y simplemente eres el único cliente que ese día le va a sonreír. Se te va a quedar viendo este cuate que le pasa y tú vas a seguir. Se va a reír y le vas a hacer el día porque necesitaba una sonrisa y se la dio un hijo de Dios. Dale un aplauso a Jesucristo. Es que en Aguascalientes son bien mochos, son bien callados, los vecinos ni me saludan. Así son. Pero yo no soy ni de Aguascalientes, ni de México, ni de Acapulco, ni de ningún lado. Yo soy del cielo. Y en el cielo bendecimos. Amén. Cuesta trabajo porque sí son medios carones a veces, pero es mayor el que está con nosotros.